Hola y bienvenidos a esta sección de nuestra serie de cursos. En esta sección estaremos hablando sobre carburadores Super BN usados en nuestras motos acuáticas Sea-Doo. Vamos a tratar los siguientes tópicos: teoría y práctica, diagnóstico de fallas y solución, desmontaje, inspección y reinstalación. También vamos a hacer una inspección en la bomba de aceite. Y finalmente veremos ajustes y sintonización. Cuando hablamos de carburadores, necesitamos acordarnos de que la función básica de la carburación es ofrecer la perfecta relación entre combustible y aire en toda la gama de RPM. Y la carburación es la conexión directa del conductor de la moto acuática con el motor. Cuando el conductor empuja la palanca del acelerador, la placa de la mariposa se abre. Mientras esto ocurre, la presión dentro del tubo del Venturia es reducida para menos que la presión atmosférica en proporción directa con la velocidad del aire. Ello produce o crea una baja presión o vacío en la tobera de inyección de combustible en la misma proporción. En ese momento el combustible es descargado por las salidas de combustible en la misma proporción que la velocidad del aire. Las proporciones básicas de aire-combustible pueden ser controladas a través de la variación en el tamaño de la sección transversal de los inyectores de combustible o por los tornillos de mezcla de combustible. En las motoacuáticas el sistema de combustible debe ser sellado para mantener los vapores explosivos de combustible adentro del compartimiento del motor. En un carburador convencional como los encontrados en los ATVs y vehículos para nieve, el combustible se mantiene abajo del nivel de los inyectores en un depósito de flotación. El nivel de combustible en el depósito se mantiene constante por una válvula de agujas que controla la boya. El depósito de flotación no puede ser sellado porque necesita ser ventilado. Por eso, en vez de este depósito, el carburador BN utiliza un diafragma sensible a la presión que reemplaza el depósito de flotación y permite que la moto acuática y el carburador trabajen en diferentes posiciones. Algunos modelos incluyen un sistema de bomba de combustible que permite que una cantidad extra de combustible sea introducida en la admisión de carburación para equilibrar la guía y los principales circuitos inyectores durante la aceleración. Veamos los diferentes circuitos de un carburador BN, desde la marcha lenta hasta la mariposa totalmente abierta, incluyendo la operación de la bomba integrada. Empezando por la bomba de combustible, el combustible entra a través del pasaje de combustible y es aspirado por la pulsación del motor que actúa en el diafragma de la bomba. El combustible pasa a través de dos válvulas de retención y por un filtro de combustible interno. El exceso de combustible es desviado a través de un limitador y después vuelve al tanque de combustible a través del retorno de combustible. La finalidad del limitador de combustible es que actúe como regulador de combustible de la bomba de combustible. Después de que el combustible pasa a través del filtro, va directamente para el conjunto de válvulas de agujas y luego hacia adentro de la cámara de combustible. El flujo de combustible dentro de la cámara es controlado por el regulador del diafragma, el resorte del brazo, el brazo y la respiración hacia la atmósfera. En marcha lenta el combustible es conducido a través del inyector de baja rotación para la salida de baja rotación, pasando por el regulador de baja rotación. El regulador de baja rotación controla el flujo del combustible para una respuesta de aceleración suave en marcha lenta. Los orificios de derivación, al estar en el lado de alta presión de la mariposa, permiten que un poco de aire entre en el flujo de baja rotación del circuito para que se inicie el proceso de atomización antes de pasar por el tornillo de ajuste de baja rotación y salir por la salida de baja rotación. Cuando la mariposa se abre desde la posición de marcha lenta, los orificios de derivación quedan cada vez más expuestos al flujo de aire para ayudarlo al carburador en la transición de baja rotación hacia alta rotación. A medida que el BN pasa su circuito de combustible de alta rotación de 3/8 a medio de aceleración, el combustible es aspirado a través de la válvula antisifón, inicialmente a través del inyector de alta rotación. La función de la válvula antisifón es evitar que el circuito de baja rotación succione aire a través del circuito de alta rotación en una abertura de la mariposa menor que 3/8. El regulador de alta rotación controla la cantidad máxima de flujo de combustible para el funcionamiento en aceleración total, con la abertura de la mariposa en aproximadamente 3/4 por intermedio de la abertura total de la mariposa. Entonces eso es lo que sucede dentro del carburador. Ahora volvamos a la mesa de trabajo y examinemos un poco más las laterales. Veamos un par de carburadores diferentes. Algunos modelos usan un carburador único, mientras otros usan dos carburadores. Carburadores dobles están disponibles en dos configuraciones diferentes. Ellos no pueden ser retirados individualmente como estos o como este, son un conjunto en realidad. En modelos con carburadores dobles hay solamente una bomba de combustible.
El limitador entre el carburador y la bomba de combustible fue retirado para permitir suficiente flujo de combustible hacia el segundo carburador y tiene que ser instalado en el segundo carburador antes de proseguir hacia la línea de retorno de combustible. El sistema de la bomba del acelerador permite que la moto acuática opere con inyectores guía más débiles e inyectores principales sin intensificación de lapsos o excitación durante la aceleración. El sistema de la bomba del acelerador permite que una cantidad extra de combustible entre en el sistema de admisión del carburador para equilibrar la guía y los circuitos de inyectores principales durante la aceleración. El último punto que queremos examinar es el protector antillamas. Vamos a la moto acuática. Aquí está todo preparado para que pueda mostrárselos un poco más claramente. El protector antillamas fue proyectado para apagar fuego o llamas que podrían salir del motor y del sistema de admisión del carburador durante una detonación. Ya que el elemento no interrumpe totalmente el oxígeno para que se mantenga la combustión, cualquier llama que pase a través del elemento será extinguida. Este es un componente de seguridad en el sistema de combustible que debe estar siempre correctamente instalado cuando se utiliza una moto acuática. Antes de desmontar un carburador, hay algunas cosas en el sistema de combustible que necesitan ser verificadas. En primer lugar, al trabajar con cualquier sistema de combustible, es imperativo seguir siempre hábitos de trabajo seguros, porque los vapores de combustible son extremadamente inflamables y explosivos. Con esto en mente, verifique los conductos y los filtros de combustible. Busque cualquier daño, cualquier fuga, deterioro o cualquier cosa así. Si hay algo con problemas, hay que reemplazarlo o repararlo inmediatamente. Limpie cualquier salpicadura de combustible que puede ocurrir cuando se está trabajando en esa área y tampoco se olvide de trabajar en un lugar bien ventilado. Luego, verifique el nivel de combustible en el tanque. No sería la primera vez que una unidad sea vista como la causa de no arrancar o no funcionar hasta descubrir que solo era la falta de combustible. Si este es el caso, verifique el funcionamiento del indicador de combustible y vea si está marcando el nivel correctamente. Ponga un poco de combustible en el tanque y verifique nuevamente el funcionamiento del indicador de combustible. Luego, verifique si la válvula de combustible está abierta y si está funcionando correctamente. Una vez más, lo que estamos haciendo aquí es tratar de no olvidar posibles soluciones obvias. También se puede realizar una prueba de fuga de combustible en el sistema. Esto se consigue llenando primero el tanque de combustible para ayudar a reducir el tiempo que lleva a llenarlo después con presión de aire al hacer la prueba. Después desconecte del chasis la manguera de entrada de aire al tanque de combustible. Es esta. También instalaremos un mordiente en la manguera de respiro del tanque. Es más fácil hacerlo ahora, por eso vamos a tirar hacia la derecha para que salga del lugar. Aquí está el mordiente, solo tenemos que apretarlo. Después necesitamos conectar el instrumento de prueba de bomba en la manguera de admisión de aire. Aquí está mi aparato. Se necesita girar la válvula de combustible para la posición off, excepto en los modelos que tienen inyección de combustible, porque esos no tienen una válvula de combustible. Ahora tenemos que presurizar el sistema de combustible para 34 kPa o 5 psi y observar el indicador para cerciorarse de que mantiene la presión. Si la presión se mantiene, giramos la válvula de combustible para la posición on y presionamos una vez más. Si la presión no se mantiene, se necesitará localizar la fuga y reparar o reemplazar el componente que está perdiendo. Y acuérdese de que el sistema tiene que mantener una presión de 34 kPa o 5 psi durante 10 minutos para poder pasar la prueba. Nunca presurice el sistema con más de 34 kPa. Si se encuentra una fuga, no se debe encender el motor. Limpie cualquier combustible derramado, ventile el interior y no use herramientas eléctricas porque las chispas de las herramientas pueden inflamar los vapores acumulados en el casco. No se olvide de eso. Luego, antes de quitar el mordiente de la manguera, lo que se debe hacer es bloquear la conexión de salida de la manguera con el dedo para sentir si el aire sale al retirar el mordiente de la manguera. Si el aire sale, eso indica que la válvula de alivio de presión y la conexión de salida no están bloqueadas. Esta está funcionando bien. Tenemos que retirar el manómetro de la bomba y volver a conectar la manguera de admisión de aire en el tanque de combustible y volver a conectar el tanque de combustible en el chasis de la moto acuática. Luego verificamos las condiciones del filtro de combustible. Bueno, aunque no lo crea, aún con todo esto no es siempre que vemos las cosas tan claras como nos gustaría, por eso tengo otro filtro aquí.
Si el vehículo estuvo inactivo por mucho tiempo, el combustible podrá tener un olor distinto, como a viejo. Podría ser una buena opción retirar la posible acumulación de gomas y barniz que estén en los inyectores y otros orificios. Ahora debemos inspeccionar el filtro de combustible, que también es el separador de agua. Retire la taza del filtro y verifique si hay agua o cualquier otro tipo de contaminación. También compruebe que el anillo o ring todavía esté en buenas condiciones, y si hay algo de agua en el depósito del filtro, entonces hay que limpiar el tanque de combustible para cerciorarse de que no haya agua también en el tanque. Inspeccione el filtro de combustible y límpielo si es necesario. Luego lo que haremos es retirar las bujías y verificarlas. Aquí tengo un par de ellas. Las bujías blanquecinas o secas demuestran obstrucción o bloqueo de combustible. También podría ser que la bomba de combustible no esté funcionando correctamente. Bujías húmedas pueden indicar un problema en el carburador que está dejando entrar exceso de combustible en el motor. Verifique si el ajuste de la mariposa está correcto y pregúntele al cliente si no se ha olvidado de cerrar el estrangulador después de haber hecho arrancar el vehículo. En cualquiera de estos casos, sustituya las bujías por nuevas, ajuste correctamente las holguras para tener certeza de que las bujías no son la razón del problema. Ahora pasemos al proceso de desmontaje. Como siempre, consulte el manual técnico del Sea-Doo sobre procedimientos para retirar el carburador. Primero quite la caja de aire y el conjunto del protector antillamas. Después se necesita desconectar los cables del acelerador y del estrangulador del conjunto del carburador. Existen dos motivos por los cuales quiero poner esta tuerca de vuelta en el cable. Uno es asegurarme de que no la voy a perder, y el otro de que, como son hechas de acero inoxidable, no son magnéticas y se caen dentro del casco de la moto acuática, no podré retirarla. Ahora veamos el cable del acelerador. Hay un émbolo a la extremidad del cable que tiene que salir de la placa de la mariposa. Y repito, no se olviden de poner la tuerca y la arandela en el cable. En algunos modelos el cable de la bomba de aceite también necesita ser desconectado. Está aquí. Vamos a hacerlo. En modelos como este también se necesita retirar la conexión del acelerador que está entre los dos carburadores. Entonces vamos a destornillar los carburadores del múltiple. Cuidadosamente retire los conductos de combustible y de pulsación, poniendo paños alrededor para absorber cualquier combustible que se derrame, y entonces podemos retirar los carburadores. Ahora llevémoslo a la mesa de trabajo para desmontar e inspeccionar. Tenemos un conjunto de carburadores dobles aquí que están listos para ser desarmados. Separémoslo aquí. A este no lo necesito. Lo primero que debemos hacer cuando se llega a este punto es limpiar las superficies externas con un solvente multiuso si es necesario. Les mostraré cómo se hace en uno de estos carburadores, en el que tiene la bomba de combustible, porque el otro es igual excepto que no tiene la bomba de combustible. Lo que haremos es verificar el funcionamiento de todas las partes móviles, inspeccionar todas las piezas que puedan tener corrosión. Se necesita verificar el diafragma de la bomba de combustible utilizando un aparato de prueba de la bomba. Instale el aparato de prueba de la bomba en el niple de pulsación y bombee hasta llegar a 28 kPa o 4 psi. El diafragma tiene que resistir esa presión durante 10 segundos.
Si hay caída de presión, reemplace el diafragma. Ahora necesitamos verificar el funcionamiento de las válvulas de la bomba de combustible, y para hacer eso necesitamos conectar el instrumento de prueba en el niple de admisión en el cuerpo de la bomba de combustible, aplicar presión y después vacío. La válvula de admisión no debe mantener la presión, pero debe mantener el vacío. Está bien. Hay que repetir el mismo procedimiento en la boquilla de salida del cuerpo de la bomba de combustible, que está justo aquí. Vamos a instalarlo. Esta vez la válvula de salida debe mantener la presión y liberar el vacío. En un caso como este, cuando tenemos dos boquillas de salida, es necesario conectar la segunda para realizar esta prueba. Algunos carburadores solo tienen una salida. Si el carburador tiene una bomba de acelerador, veamos uno, se necesita probarlo también. Necesito mi pequeño adaptador. Para eso empezamos desconectando las mangueras de admisión y salida de las boquillas de la bomba del acelerador, y eso ya ha sido hecho, y utilizamos el aparato de prueba en la bomba, lo instalamos en la boquilla de admisión de la bomba del acelerador. Es necesario tapar la boquilla de salida con el dedo mientras se bombea el instrumento hasta que llegue a 28 kPa o 4 psi. El diafragma tiene que resistir esa presión durante 10 segundos. Si la presión cae, reemplace el diafragma de la bomba del acelerador. Para inspeccionar las válvulas de verificación de la bomba del acelerador, la operación es semejante a la de la bomba de combustible. Mientras la bomba esté conectada a la boquilla de admisión, aplique presión y vacío alternadamente. La válvula de verificación debe quedar liberada bajo presión y mantenerse bajo vacío. Repita el mismo procedimiento a la boquilla de salida. Vamos a conectarlo. Esta vez la válvula de salida debe mantenerse bajo presión y liberarla cuando esté bajo vacío. Luego, para verificar la válvula inyectora, será necesario un medidor de la bomba más exacto. Tengo uno aquí. Instalamos este medidor en la boquilla de inyección ubicada aquí. Entonces tendremos que aplicar presión con la bomba. La válvula inyectora se debe abrir a 19,4 kPa, más o menos 4,7 kPa, o 2,8 psi, más o menos 0,6 psi. Si la presión obtenida es muy baja, la válvula de verificación probablemente tiene una fuga. Si es muy alta, va a perder el combustible suministrado, lo que provoca una inestabilidad del motor al acelerar. Al finalizar estas pruebas, seguiremos desmontando los carburadores. Volveremos al original que está aquí. Vamos a separar esto. Despejemos un poco la mesa. Ahora, como siempre, al hacer un desmontaje, se sigue el procedimiento descrito en el manual de servicio. Entonces, ahora quitemos el cuerpo de la bomba de combustible. Cuando lo hayamos hecho, quitaremos el filtro de combustible interno y lo limpiaremos o reemplazaremos si se necesita. Si las válvulas de verificación de combustible de la bomba necesitan ser reemplazadas, remueva el niple de goma que mantiene la válvula en el lugar y reemplace la válvula usando un nuevo niple de retención. Empuje el niple hacia su lugar con cuidado para no dañarlo. Ahora tenemos que retirar la tapa del diafragma del regulador e inspeccionar el diafragma. Lo apoyamos en el lado de la tapa. Se necesita verificar el diafragma si tiene acumulación de agua, suciedad o cualquier otra señal de deterioro. Luego inspeccionamos el conjunto de la válvula de agujas. Aflojamos este tornillo solo lo suficiente para deslizar el conjunto entero hacia afuera. Así podremos verificar la válvula de agujas para comprobar que todo está bien. Tenga cuidado para no perder el resorte del brazo de la válvula de agujas ni doblar accidentalmente el brazo. Todo sale junto. Y aquí está el asiento. Al reemplazar la válvula de agujas y el asiento, siempre reemplácelos juntos como un conjunto. Ahora retiramos el conjunto del cuerpo de la válvula e inspeccionamos la válvula antisifón.
No debe tener agujeros, cortes u otras imperfecciones. Reemplácelos si es necesario. El inyector piloto y el inyector principal pueden ser retirados también para inspección y limpieza. Necesitaré otro destornillador para el otro inyector. Y aquí está el inyector principal y el piloto. Ahora tenemos que registrar los tamaños de los inyectores sin compararlos con las especificaciones en el manual de servicio. Voy a usar una lupa para esto. Muy bien, continuemos. Si los inyectores están excesivamente sucios o cubiertos de barniz del combustible viejo, es recomendable reemplazar los inyectores en vez de limpiarlos. Eso llevará menos tiempo y asegurará que los inyectores no se ensanchen accidentalmente durante el proceso de limpieza. Luego retiramos los tornillos de baja y alta rotación. Aquí está el tornillo de baja rotación. Ahora, para retirar el tornillo de alta rotación, primero se quita la tapa plástica limitadora. Cuando salga es preciso inspeccionar la extremidad cónica de las agujas, si hay señales de desgaste anormal o surcos. Necesitamos también inspeccionar las placas de la mariposa y del acelerador, comprobando que estén centralizadas en el orificio del carburador. Ahora verifique el interior del estrangulador y asegúrese de que también esté debidamente alineado. Si es necesario reemplazar o ajustar, use siempre tornillos nuevos y aplique el octite 243 azul en las roscas y apriételos firmemente. Luego que el carburador esté completamente desmontado y todos los anillos y juntas hayan sido retirados, limpie el carburador con el producto de limpieza apropiado. Vamos a usar aire comprimido para soplar a través de todos los circuitos del carburador, garantizando que los pasajes estén limpios. Limpiaré todo esto y enseguida empezaremos la reinstalación. Ahora que todo está limpio, tenemos todo el conjunto de piezas aquí, empecemos la reinstalación del carburador. Empezamos con el inyector piloto. Después seguimos con el inyector principal. Al instalarlos, asegúrese de no apretarlos mucho. Reinstale el conjunto del cuerpo de la válvula en la válvula antisifón. Asegúrese de haber colocado la junta primero y los dos tornillos. Luego reinstalamos el asiento de la válvula de agujas y la válvula de agujas. Primero el asiento y después reinstalamos la abrazadera del asiento. Dejamos que la placa caiga dentro y después el tornillo. Luego es necesario reinstalar el conjunto del brazo de la válvula de agujas y el resorte. Primero va el resorte y luego tenemos que poner el eje a través del brazo, y mientras ajustamos la válvula de agujas sobre el asiento, hay que deslizar el eje bajo el tornillo. Cuando el tornillo esté listo, lo apretamos y está listo. Con una regla verifique si la extremidad redondeada de la palanca de la válvula de agujas está nivelada con la base circundante de la cámara de medición y no con el conjunto del cuerpo. Si necesita ajuste, simplemente doble ligeramente la palanca para cambiar la altura. Examinemos eso y continuaremos nuestro montaje por aquí. Primero, el filtro de combustible interno. El anillo ring. El diafragma. Y por último, ponemos la tapa.
Luego solo apretamos los tornillos. Y un último paso para asegurarse de que todo está apretado uniformemente. Listo. Cuando todo haya sido instalado, se debe hacer una prueba de presión. Durante la prueba es importante obtener lecturas coherentes. Para eso es necesario mantener la válvula de agujas húmeda. Use el lubricante Bombardier para humedecer la válvula de agujas, no ponga mucho. Acuérdese de proteger sus ojos del chorro cuando abra la aguja. ¿Alguien ha visto mis gafas de protección? Gracias. Ahora tenemos que instalar el aparato de prueba en la boquilla de admisión del combustible del carburador que está aquí. Y necesitamos obstruir la boquilla de retorno de combustible. Aquí tengo un trozo de manguera de goma y lo voy a transformar en un sistema autosuficiente. Luego pongo el carburador hacia abajo y bombeo el aparato de prueba hasta que llegue a la presión. La presión se indica por una caída repentina. Tenemos que bombear un poco más y entonces déjenme que lo gire para que se pueda ver el manómetro. Está bajando y nos muestra que tenemos 38 psi. Consultando el manual de servicio apropiado vemos que necesitamos estar entre 36 y 40 psi para llegar a lo especificado, entonces está bien. Observe también que esta prueba de presión se debe realizar 3 veces para obtener una lectura válida. Si la presión no está dentro de las especificaciones, se puede ajustar el brazo de la palanca o reemplazar el resorte si es necesario. Por tanto, no corte ni estire el resorte para ese ajuste. La próxima cosa que vamos a hacer es una prueba de fuga en la válvula de agujas. La válvula de agujas tiene que resistir a una presión de 69 kPa o 10 psi durante 30 segundos. Entonces, con el aparato de prueba todavía en la boquilla de admisión del carburador de combustible, bombee. Si la presión no se mantiene, tenemos que poner el carburador de cabeza para abajo y derramar aceite sobre el conjunto de la válvula de agujas, volviendo a aplicar presión y vea si hay burbujas. Si hay burbujas provenientes de toda el área del asiento, retire las agujas y el asiento para reemplazar el anillo o ring. Pero si las burbujas vienen del área de las agujas, entonces reemplace el conjunto de agujas y el asiento completamente. Cuando estas pruebas estén finalizadas, continúe el montaje del carburador. Primero necesitamos sacar el medidor de la bomba y también esta manguera. Y vea que, al instalar los tornillos de mezcla de alta y baja rotación, tenemos que aplicar un poco de lubricante Bombardier sobre los anillos O-ring para evitar que se peguen, solo un poco es necesario. Gire el tornillo de baja rotación hasta sentir una ligera resistencia y vuelva aproximadamente una vuelta y media o siga las especificaciones del manual de servicio. Aquí hay una vuelta. A continuación instale el tornillo de alta rotación y apriete hasta sentir una leve resistencia. Luego de haber hecho esto, se podrá instalar la tapa plástica. No intente ajustar el tornillo de alta rotación con la tapa plástica retirada. Ahora tenemos que instalar el diafragma del regulador del carburador con el anillo o ring integrado que va hacia aquel surco. Pase su dedo alrededor para asegurarse de que esté bien ensamblado en la ranura. Entonces vamos a instalar la tapa. Se necesita tener certeza de que la guía de la tapa esté alineada con el entalle del carburador y después necesitamos apretar los tornillos. Y ahora, usando nuestro patrón cruzado, solo tendremos que observar uno. Vamos a hacer un apriete final de los tornillos para garantizar que todo esté apretado correctamente. Ya está. Y ahora vamos a ver otra vez el que tiene la bomba del acelerador.
En los modelos que tienen una bomba de combustible de acelerador, se debe lubricar el émbolo de la bomba, el rodillo y la cámara utilizando grasa sintética de Bombardier. Ponga también un poco de lubricante Bombardier en el eje del rodillo. Y eso es todo. Volvamos a la moto acuática y vamos a reinstalar el carburador que quitamos anteriormente. Ahora, como se puede ver, ya tengo los carburadores montados con los tornillos en el lugar y los conductos de combustible conectados. El próximo paso es apretar con la torsión según las especificaciones. Acuérdese de aplicar la grasa sintética a las roscas de los tornillos de fijación del carburador antes de ponerlos en el lugar. Y apriételo siguiendo las especificaciones. Si se está trabajando en un modelo con carburadores dobles, cuando estén montados entonces se debe hacer la sincronización del carburador. Primero compruebe que el tornillo de la marcha mínima no esté tocando el limitador de la palanca del acelerador. Luego que esto haya sido hecho, aflojaremos las tuercas en la conexión del carburador. Tenemos que asegurarnos que la longitud de la línea sea la misma en ambas extremidades de la conexión, entonces la aflojaremos un poco más para equilibrarla. Luego instalaremos la varilla de conexión en la bola del carburador PTEI y vamos a ajustar la longitud de la varilla usando esta tuerca de ajuste hasta que esta extremidad de la línea levante la bola en el carburador MAG. Cuando esto ocurra se va a encajar en el lugar. Ahora estamos listos para apretar las tuercas. Cuando hagamos eso se necesitará tener certeza de que ambas superficies de las extremidades planas están en línea una con la otra y paralelas con las manivelas. Me encargaré de eso ahora. Y ahí está. Ahora que ya he conectado el cable del acelerador y ya he terminado con el cable de inyección, hablaremos un poco sobre el ajuste. En el cable del acelerador, cuando el acelerador está completamente abierto, es preciso garantizar que la placa de la mariposa del carburador también esté totalmente abierta. Y en esta posición la tapa de la palanca del acelerador debe estar casi en contacto con el cuerpo del carburador, dejando aproximadamente 0,5 milímetros o 1/64 pulgadas. Aplicando una ligera presión en el brazo del acelerador, con el dedo debe sentirse un pequeño juego. Hay que tener cuidado al hacer eso porque el ajuste inadecuado del cable podrá causar tensión en él y dañará el soporte del cable o la palanca del acelerador en el manubrio. Después de hacer el ajuste del cable del acelerador, normalmente se pone otra vez aceite de inyección. Y ahora necesitamos hacer una sincronización preliminar en la bomba de aceite. Se necesita girar la tuerca de ajuste del cable de la bomba de aceite hasta que la marca de referencia de alineación en el brazo de la bomba que se ve aquí quede alineada con la marca en el cuerpo de la bomba. Un espejo puede ser usado en esta posición para facilitar la verificación. La sincronización final será realizada después del ajuste de RPM en marcha lenta del motor. En ese momento se deberá repetir el procedimiento. Luego hay que reinstalar y ajustar el cable del estrangulador. Aquí se recomienda hacer una nueva prueba de presurización del sistema de combustible antes de encender el vehículo. De hecho, siempre que se hace cualquier reparación en cualquier componente del sistema de combustible, se debe hacer una prueba de presión antes de conectar el motor para garantizar que no ocurrirán fugas y que todas las mangueras están bien reinstaladas. Luego reinstalaremos el protector antillamas y el silenciador de admisión de aire antes de seguir con la sintonización del carburador. Ahora dejemos un poco de lado los carburadores y hablemos sobre las bombas de aceite.
Siempre que se repara el sistema de inyección de aceite, es bueno verificar si hay infiltración de agua en el depósito. Se necesita también hacer una prueba de presión en el sistema de inyección de aceite. El filtro de aceite debe ser reemplazado anualmente. Para realizar una prueba de presurización en el sistema de aceite, empiece llenando el depósito de aceite. Después instale un limitador de manguera en la línea de suministro de aceite. También se necesita poner una en las líneas de suministro de las válvulas rotativas y finalmente una en la línea de retorno. Ahora que ya tengo mi aparato de prueba conectado, la próxima tarea es bombearlo hasta llegar a la presión adecuada, que en este caso es 3 psi. Observe que el lado negro de la válvula unidireccional es la salida de la válvula. Él permite que el aire entre en el depósito y no se escape, consecuentemente el aceite también no puede salir. Luego presurice el sistema de aceite con 21 kPa o 3 psi. Pero si la presión no se mantiene, entonces ubique la fuga y repare o reemplace el componente con fuga. Este sistema debe mantener una presión de 3 psi durante por lo menos 10 minutos. Listo, 10 minutos. Como vemos, todavía tenemos nuestra presión, el sistema está correcto. Ahora hay que acordarse de no presurizar más el sistema. Después de finalizado, desconecte el aparato de prueba de la bomba y remueva las abrazaderas de las mangueras. Siempre que los componentes del sistema de aceite son desconectados o reemplazados, se debe hacer una prueba de presión antes de conectar el motor. Asegúrese de que las extremidades de la línea del aceite no estén dañadas. Corte o si no, reemplace siempre las extremidades o las mangueras dañadas antes de hacer la reinstalación. Al verificar el funcionamiento de la bomba de aceite, la línea de suministro de aceite debe estar abastecida. Se debe remover el tornillo de sangría de la bomba para asegurarse de que no haya burbujas de aire en la línea de suministro o en la propia bomba, y certifíquese siempre de limpiar todo el aceite derramado. Después, arranque el motor y déjelo en marcha lenta, manteniendo la palanca de la bomba en la posición totalmente abierta. Se podrá ver el avance del aceite en los conductos de aceite que van hacia el motor. El motor va a estar con una mezcla de aceite rica, una marcha lenta y regular, y va a producir excesiva emisión de humo en el caño de escape. Si no es así, retire el conjunto de la bomba y verifique el engranaje de la bomba o el eje, y si hay defectos reemplace las piezas si es necesario. Ahora vamos a trabajar en la mesa, vamos a hablar sobre la prueba de la bomba. Para probar la bomba conectamos una manguera que se llena de aceite de inyección desde un depósito remoto y va hacia el caño principal de la bomba de aceite. Hola, Chuck. Ahora ponemos las extremidades de las dos mangueras de salida en recipientes con marcas. Usaremos el taladro en reversa para hacer girar el eje de la bomba. Vamos a empezar. Ahora, mientras Chuck llena el depósito con aceite, voy a empezar la sangría de la bomba para hacer esta prueba correctamente. Solo un segundo y ya volvemos. Y ya estamos listos. Tenemos el taladro en el punto de sangría del conducto para sacar el aceite de la bomba. Lo que necesitamos aquí es que el aceite gotee por esas mangueras de salida, manteniendo la palanca de la bomba de aceite aquí en una posición totalmente abierta. Para obtener un resultado exacto de la tasa de suministro de aceite que viene de la bomba, giramos el eje de la bomba en 1500 RPM durante un tiempo de 5 minutos. Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo, Chuck? Ahora debemos recordar que para garantizar la exactitud de la prueba, antes de contar los 5 minutos, estos conductos deben estar llenos de aceite y cuando esté listo hay que comparar los resultados. Vean que he marcado mis conductos con mínimo y máximo, siguiendo las especificaciones del manual de servicio, para estar seguro de la cantidad de aceite. Si la bomba de aceite está fuera de las especificaciones, reemplácela por otra. Y esta prueba también puede ser hecha en 3000 RPM si se prefiere, solo hay que duplicar los valores y listo. Y esto es todo.
Aquí estamos de nuevo en el taller y mostraremos el ajuste y procedimiento de sintonización en un carburador BN. Probablemente se acuerdan del carburador BN que reinstalé anteriormente. Esto es muy bueno para demostrar cómo funciona en terreno seco, pero no funciona bien en un tanque de agua, porque no flota. Entonces examinemos otra moto acuática. Chuck ya ha preparado todo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es hacer arrancar el motor para obtener la temperatura operativa adecuada. Eso Chuck ya lo ha hecho. Entonces tomo mi destornillador y vamos a iniciar el procedimiento. Tenemos que encender el tacómetro digital en el motor. Es mucho mejor tenerlo a mano cuando se trabaja aquí, para que no haya necesidad de tener que continuamente consultar el tacómetro que está en el manubrio. El próximo paso será hacer arrancar el motor y ajustar el tornillo ya sea hacia adentro o hacia afuera, obteniendo el buen desempeño que buscamos. Entonces déjenme que lo haga. ¿Tienes otro destornillador? Gracias. El manual de servicio indica las especificaciones para este procedimiento para cuando se hace fuera del agua y dentro del agua. Entonces todo queda configurado. Ya vimos las dos especificaciones en el tacómetro. Ahora volvamos a la mesa de trabajo y veamos la bomba del acelerador. Cuando se trabaja en un modelo con bomba de acelerador como este, hay que encender la moto acuática y ajustar la bomba de combustible del acelerador, que es lo que haremos ahora. Empiece aflojando la tuerca de trabamiento del tornillo de ajuste, alejándola de su posición. Se debe usar un calibrador de cinta entre la guía de la palanca y el émbolo de la bomba. Gire el tornillo de ajuste hasta que llegue a 0,05-0,15 milímetros o 0,002-005 centímetros de holgura. Cuando esté listo, se necesita reemplazar la contratuerca y apretarla en su lugar. Luego verifique de nuevo el acelerador y los ajustes del cable de la bomba de aceite como descrito anteriormente. Ahora volvamos y vamos a encender la moto acuática siguiendo el ajuste. Haga arrancar el motor y haga los ajustes finales en los tornillos de baja y alta rotación. Entonces tenemos que llegar a la parte de abajo y empezar nuestros ajustes. Necesitamos girar el tornillo de baja rotación hacia adentro o hacia afuera un cuarto de vuelta para observar la adherencia y cómo el motor gira en marcha lenta hasta que funcione bien. El motor es un carburador doble, ambos tornillos de baja rotación tienen que ser ajustados exactamente en la misma proporción. Entonces si se da un cuarto de vuelta en el primer carburador, hay que hacer lo mismo un cuarto de vuelta en el otro. Si se hace eso, tenemos certeza de que nuestro ajuste está correcto al verificar el funcionamiento de la palanca de aceleración. Entonces, certifíquese de que ella reaccione rápidamente. No se olvide de que el tornillo de alta rotación tiene una tapa plástica negra que lo capacita a moverse más de un cuarto de vuelta y nunca intente ajustar el tornillo sacando la tapa plástica. Esta fue nuestra presentación sobre los carburadores BN. Usted se sentirá cómodo después de ver estos videos para hacer una prueba de presurización o de presión, además de conocer la importancia de la prueba de presurización en el sistema de combustible, y esto es todo. Gracias por su atención.